Guardianes del conocimiento, en nuestra primera parte conocimos el origen de las 1001 noches y el destino de Scheherazade, también llamada Shesnarda, la narradora que debía contar historias cada noche para sobrevivir. También descubrimos la angustiante historia del mercader condenado por un genio tras un fatídico accidente. Cuando todo parecía perdido, 3 ancianos llegaron al lugar con la esperanza de salvarlo. Si sus historias cautivaban al genio, el mercader sería salvado. Comenzaremos con la historia del primero de ellos y su asombroso relato. Una mujer traicionera, la magia oscura y un hijo perdido bajo un hechizo cruel. A la hora acostumbrada, entró Diznarda y rogó a su hermana que continuase la historia empezada, y Shesnarda lo hizo en los términos siguientes. «Esta cierva, señor», dijo el anciano dirigiéndose al genio, «es prima mía y además mi esposa. Contaba 12 años de edad cuando me casé con ella, y por lo tanto debió considerarme como padre, pariente y marido. El deseo de tener sucesión me hizo comprar una esclava, que me dio un hijo. Mi mujer, llena de celos, concibió un odio profundo hacia la madre y el niño, y ocultó sus sentimientos de tal suerte que cuando me di cuenta de ello, era ya demasiado tarde. Tenía mi hijo 10 años de edad. Me vi obligado a hacer un viaje y lo dejé recomendado con su madre a mi esposa, rogándole que los cuidase durante mi ausencia, que se prolongó 1 año entero, pero mi esposa, que se había dedicado a la magia para vengarse de aquellos inocentes, transformó a mi hijo en becerro y en vaca a la esclava, entregándolos a un labrador para que los nutriera e hiciese trabajar como a los animales de su especie. Al regresar me dijo que el niño se había perdido y que la esclava acababa de morir. Mucho me afligió la pérdida de la madre, pero me consolaba la esperanza de encontrar al niño algún día. Pasaron 8 meses sin conseguirlo, hasta que, llegada la fiesta del Bairán, ordené al labrador de mis tierras que me enviase la vaca más gorda del establo para sacrificarla, y me trajo a la infeliz esclava. En el momento de ir a darle muerte comenzó a mugir de un modo lastimero, y noté que salían de sus ojos 2 torrentes de lágrimas. Aquello me conmovió y dispuse que trajesen otra vaca, a lo cual se opuso mi mujer, que quería a todo trance satisfacer su cruel venganza. Ya me disponía a descargar el tremendo golpe, cuando la vaca principió a mugir de nuevo, y por segunda vez me sentí tan falto de valor que di orden al labrador para que él consumara el sacrificio. Aquel hombre, menos compasivo que yo, quitó la vida al animal, y vimos entonces que la vaca, a pesar de su robusta apariencia, no tenía más que los huesos y el pellejo. Poseído de gran pesadumbre, regalé la víctima al labrador y le dije que me trajera en su lugar un buen becerro como, en efecto, lo ejecutó enseguida. Aunque ignoraba que el becerro que me presentó fuese mi hijo, sentí al verlo que mi corazón palpitaba con violencia. El animalito rompió la cuerda para acercarse a mí, se echó a mis pies, me acarició las manos y me miró de tal modo que me sentí muy conmovido. Así, pues, en vez de sacrificarlo, ordené que se lo llevasen al establo. Mi mujer se enfureció, pues quería a todo trance que lo inmolase como a la vaca. Pero pudo en mí más la compasión que sus súplicas y su enojo, y no me di por vencido, aunque para apaciguarla le ofrecí que sacrificaría el becerro al año siguiente. A la otra mañana fue a verme el labrador y me dijo reservadamente: «Vengo a daros una noticia muy interesante. Tengo una hija que posee el arte de la magia y ella me ha revelado que el becerro es vuestro hijo y la vaca era la esclava, su desgraciada madre, muerta ayer a mis manos. Estas 2 metamorfosis han sido hechas por encantamiento de vuestra esposa, que aborrecía a la esclava y al pobre niño. Juzgad, oh genio, cuál sería mi dolor y mi sorpresa al oír estas palabras».
Fui corriendo al establo donde se hallaba mi hijo, y aunque no pudo corresponder a mis caricias, las recibió, de modo que me persuadí hasta la evidencia de su identidad. Entonces llegó la hija del labrador, y le pregunté con el mayor anhelo si podía restituir a mi hijo su primitiva forma. «Sí, puedo hacerlo», me respondió. «Si lo consigues, serás dueña de toda mi fortuna». «Oh», replicó, «no puedo pedir tanto, pero sí exijo dos condiciones. La primera, que me deis a vuestro hijo por esposo, y la segunda, que me permitáis castigar a la persona que lo ha transformado en becerro». «Acepto con gusto la primera», le dije, «y también accedo a la segunda, con tal de que no quitéis la vida a mi mujer». La joven tomó un vaso lleno de agua, pronunció algunas palabras cabalísticas y luego, dirigiéndose al becerro, exclamó: «Si tú has sido creado en la forma que hoy tienes por el Todopoderoso, permanece en este estado, pero si eres hombre y te encuentras así por arte de hechicería, recobra tu primitivo ser por la voluntad del Creador divino». Derramó el vaso de agua sobre el becerro, y en un momento vi entre mis brazos a mi adorado hijo, quien consintió en ser esposo de la joven que le había sacado de tan miserable situación. Mi mujer fue transformada en cierva y es la que veis aquí. Yo elegí esta especie para que su presencia no fuese repugnante en el seno de la familia. Mi hijo se quedó viudo y fue a viajar. Pero como hace muchos años que no tengo noticias suyas, me he puesto en camino para buscarle en compañía de mi mujer. Esta es mi historia y la de la cierva. ¿No es maravillosa, como os dije al principio? «Tienes razón», exclamó el genio, «y en recompensa te concedo la tercera parte del perdón que solicitas para el mercader». El segundo anciano, que conducía a los dos perros negros, se dirigió al genio y le dijo: «Ahora voy a contar lo que nos ha sucedido a mí y a estos dos perros que me acompañan, y estoy seguro que me concederéis otra tercera parte de perdón para el mercader». «Sí, te la concederé», replicó el genio, «con tal de que tu historia sea más interesante aún que la de la cierva». Entonces el anciano comenzó de esta manera. Pero Shesnarda, al ver la luz del día, interrumpió su cuento. «¡Qué aventuras tan singulares, hermana mía!», exclamó Disnarda. «Pues no son comparables», dijo la sultana, «con las que te referiré esta noche, si el sultán, mi señor, me permite vivir unas cuantas horas más». Shahriar no respondió ni una sola palabra, pero se fue a presidir el consejo sin dar orden ninguna relativa a la vida de Shesnarda. Por el contrario, él fue quien, a la mañana siguiente, pidió la historia del segundo anciano y de los dos perros negros. «Voy al punto a complaceros, señor», respondió Shesnarda, empezando así. «Sabréis, gran príncipe de los genios», dijo el viejo, «que nosotros somos 3 hermanos, estos 2 perros que veis, y yo, que soy el tercero. Nuestro padre, al morir, nos dejó a cada uno 1000 zequíes, y con esta suma abrazamos los 3 la misma profesión y nos hicimos mercaderes. Algún tiempo después de abrir la tienda, mi hermano quiso traficar en países extranjeros y emprendió un viaje, llevándose mucho género. 1 año duró su ausencia. Al cabo de este tiempo se presentó un pobre pidiendo limosna a la puerta de mi tienda. «Dios te perdone», le dije. «Y a ti también», me respondió el mendigo. «¿Es posible que no me reconozcas?». Entonces le miré con atención y vi que era mi propio hermano. Le abracé, le hice entrar en mi casa y le pedí noticias de su viaje y de su situación. «Nada me preguntes», exclamó, «porque te afligirías al saber el cúmulo de desgracias que han caído sobre mí de 1 año a esta parte». Compadecido de su triste suerte, le di mis mejores trajes y además la cantidad de 1000 zequíes, o sea, la mitad de la fortuna que yo poseía, con cuyo auxilio se dedicó de nuevo a los negocios, y vivimos juntos como en otro tiempo. Poco tiempo después, quiso viajar también mi segundo hermano.
Hicimos cuanto nos fue posible para que desistiese de su proyecto, pero todo fue inútil y al cabo de un año volvió en la misma situación que el hermano mayor. Le di otros 1000 cequíes que tuve de ganancia durante el período de su ausencia. Abrió una tienda nueva y continuó el ejercicio de su profesión. Sin que les sirviese de escarmiento lo que les había sucedido, me propusieron mis hermanos que emprendiese con ellos un viaje para traficar en el extranjero, a lo cual me negué resueltamente hasta que después de 5 años de continuas súplicas, accedí a sus deseos. Tratóse de comprar los géneros y mercancías que eran indispensables y confesaron que no poseían ni un solo cequí. Ni una palabra de recriminación salió de mis labios. Vi que era dueño de 6000 cequíes. Di 1000 a cada uno de mis hermanos. Me reservé igual suma para mí y enterré los restantes en sitio seguro para prevenirme contra las eventualidades que pudieran sobrevenir a nuestro comercio. Fletamos un barco por cuenta propia y con un viento favorable nos hicimos a la vela. Después de 2 meses de navegación, llegamos con felicidad a un puerto donde vendimos tan ventajosamente nuestras mercancías que gané en ellas el 1000%. Allí compramos géneros y productos del país para llevarlos a otro. Pocos días faltaban ya para el embarque y regreso a la patria, cuando una tarde encontré a orillas del mar a una dama hermosa, pero vestida con suma pobreza. La dama se acercó a mí, me besó la mano y me rogó con insistencia que le permitiera embarcarse en nuestro buque. Yo no solo consentí en ello, sino que, cautivado por su hermosura y su porte, me casé con ella y a los pocos días nos hicimos a la mar. Durante la travesía descubrí tan buenas cualidades en la esposa que acababa de elegir que cada día se fue aumentando mi cariño hacia ella. Mis hermanos, llenos de envidia al ver que la felicidad me sonreía por todos lados, llevaron sus celos hasta el punto de conspirar contra mi vida. Y una noche, mientras dormíamos, nos arrojaron al mar. Felizmente mi mujer era hada y me salvó de una muerte cierta. «Ya ves», me dijo, «que salvándote la vida no he recompensado mal el bien que me hiciste. Soy hada, habito en las orillas del mar y adopté aquel pobre disfraz para probar la bondad de tu corazón, del cual estoy satisfecha. Pero ahora es preciso que castigue a tus crueles hermanos sumergiendo el barco en que navegan. Te suplico que los perdones», le dije entonces, «porque prefiero ser con ellos tan generoso como hasta aquí». Conseguí aplacarla con mis ruegos, me transportó a mi casa y desapareció enseguida. Desenterré el dinero y abrí la tienda, que se llenó de parroquianos y de vecinos que fueron a felicitarme por mi regreso. Al entrar en el patio de la casa, encontré a estos 2 perros negros que me miraron con sumisión y humildad. Ignoraba de dónde procedían aquellos animales cuando vino mi esposa a decirme que una de sus hermanas, hechicera como ella, había sumergido el buque en que iban mis ingratos hermanos y reducídolos a la forma de animales irracionales, en la cual vivirían 10 años como justo castigo a su perfidia. Pasados algunos días conmigo, desapareció de nuevo, diciéndome el sitio en donde podría encontrarla. Han transcurrido los 10 años y me dirigía en busca de mi esposa, cuando encontré aquí al mercader y al anciano de la cierva, y me detuve para hacerles compañía. Tal es mi historia, oh príncipe de los genios, y creo que os habrá parecido extraordinaria. «Convengo en ello», dijo el genio, «y te concedo la tercera parte del perdón que pides para el mercader». El tercer anciano tornó la palabra y pidió al genio la misma gracia que sus 2 antecesores, esto es, que perdonase al mercader de la otra tercera parte de su pena si la historia que iba a contar era más extraordinaria y curiosa que las que hasta entonces había oído. Accedió el genio, y el tercer anciano comenzó así: «Soy hijo único de un rico mercader de Surate.
Al poco tiempo de la muerte de mi padre, disipé la mayor parte de los muchos bienes que me había dejado, y estaba a punto de derrochar el resto con mis amigos, cuando senté a mi mesa a un forastero que llegó a Surate de paso para Serendip. La conversación recayó sobre viajes. Si fuera posible, le dije sonriendo, ir de un extremo a otro de la tierra sin tener ningún tropiezo desagradable, saldría hoy mismo de Surate. Malek, me contestó el forastero. Si queréis viajar, yo os enseñaré el procedimiento de recorrer el mundo de una manera inmune. Después de la comida, me llevó aparte para decirme que a la mañana siguiente volvería a visitarme. Así lo hizo, en efecto. Quiero cumplir mi palabra, me dijo. Mandad un esclavo a buscar un carpintero y que vengan los dos cargados de tablas. Cuando vinieron el carpintero y el esclavo, el extranjero dijo al primero que hiciese una caja de 6 pies de largo por 4 de ancho. Mi huésped, entretanto, no permaneció ocioso, pues ayudó eficazmente al carpintero. Al tercer día estuvo la caja terminada, y el extranjero, cubriéndola con un tapiz de Persia, mandó que la llevasen al campo, a donde yo seguía a aquel. «Decid a vuestros esclavos que se retiren», me dijo. Así lo hice, quedándome solo con el forastero. De pronto, la caja se levantó y emprendió un vuelo rapidísimo, perdiéndose entre las nubes. Al poco rato volvió a caer a mis pies. «Ya veis», me dijo el forastero, «que es un vehículo bastante cómodo. Os lo regalo, y así podréis realizar cuando os plazca un viaje por todos los reinos del mundo». Di las gracias al forastero y, entregándole una bolsa llena de cequíes, le pregunté: «¿Cómo se pone en movimiento esta caja?» «Pronto lo sabréis», me contestó. Me hizo entrar con él en la caja y en cuanto hubo tocado un tornillo nos remontamos en el aire. Dando vueltas a este tornillo, me explicaba entretanto, «iréis hacia la derecha. Girando este otro, tomaréis la dirección contraria. Para remontaros, basta que toquéis este muelle, y si queréis descender, tirad de este resorte». Hechos diferentes experimentos, el forastero puso la caja en dirección a mi casa y descendimos felizmente en mi propio jardín. Encerré la caja en mis habitaciones y el forastero se despidió de mí. Continué divirtiéndome en compañía de mis amigos, hasta que hube agotado todo mi patrimonio. Tomé luego dinero a préstamo y en breve me vi agobiado de deudas y amenazado de las molestias consiguientes. Recurrí entonces a mi caja. Coloqué en ella víveres y el dinero que me quedaba. La arrastré secretamente hasta el jardín, encerréme en ella y tocando el muelle correspondiente me remonté en el aire, alejándome de mi patria y de mis acreedores. Durante toda la noche volé con toda la rapidez posible y al despuntar el alba miré por un agujero de la caja y solo vi montañas, precipicios y campos yermos. Continué viajando por el aire todo el día con su noche y al siguiente me encontré sobre un espeso bosque junto al cual se veía una hermosa ciudad. Me detuve para contemplar la ciudad y sobre todo un magnífico palacio que se ofrecía a mis ojos, y vi a un labriego que cultivaba la tierra. Descendí en el bosque y dejando la caja me acerqué al labriego para preguntarle cómo se llamaba aquella ciudad. El labriego me contestó: «Joven, se conoce a la legua que sois extranjero, puesto que ignoráis que esa ciudad es Gazna, residencia del bueno y valeroso rey Bahamán». «¿Y quién habita en aquel palacio?», le pregunté. «El rey de Gazna», me contestó, «lo hizo construir para encerrar en él a la princesa Estirina, su hija, a quien el horóscopo ha anunciado que será engañada por un hombre». Di las gracias al campesino por las noticias que acababa de darme y me dirigí a la ciudad. Cerca ya de sus puertas, oí un gran ruido y a los pocos instantes vi salir a varios jinetes, magníficamente vestidos y montados en hermosísimos caballos enjaezados con magnificencia. En medio de aquella espléndida comitiva iba un hombre de elevada estatura, que ostentaba una corona de oro en la cabeza y un traje tan cubierto de pedrería que todo él parecía un diamante inmenso.
Supuse que era el rey de Gazna y luego me enteré de que no me había engañado. Recorría ensimismado la ciudad cuando de pronto me acordé de mi caja, que había dejado abandonada, y no pude recobrar la tranquilidad hasta que, de vuelta en el bosque, pude convencerme que no me la habían robado. Acabé de consumir las provisiones que me quedaban y como en esto cayó la noche, resolví pernoctar allí. Pero no pude conciliar el sueño. Lo que el labriego habíame referido acerca de la princesa Serrina me preocupaba sobremanera. A fuerza de pensar en Escirina, tal como yo me la representaba, esto es, como la mujer más hermosa que jamás hubiera visto en mi vida, entráronme deseos de probar fortuna. Es preciso, me dije, que me traslade a las azoteas del palacio y que entre en las habitaciones de la princesa. ¿Quién sabe si le gustaré? Dicho y hecho, entré en la caja, toqué el muelle de ascensión, pasé, sin ser visto, sobre las cabezas de los soldados que custodiaban el edificio y descendí sin tropiezo en una de las azoteas del palacio. Procurando no hacer ruido, me deslicé por una ventana y halléme en una habitación, adornada con riquísimos tapices, en la que recostada en un diván estaba Escirina, deslumbrante de belleza. Me acerqué cautelosamente y caí de rodillas a sus pies, besando con pasión una de sus lindas manos. La princesa se despertó sobresaltada y al ver un hombre junto a ella dio un grito y al punto acudió su aya, que dormía en el aposento contiguo. «Macpaker», dijo Escirina, «¿cómo ha podido este hombre entrar en mi cámara? ¿Eres tú cómplice suyo?» «¿Yo?», exclamó el aya. «Esa sospecha me ofende. No estoy menos asombrada que vos de ver aquí a este joven temerario». Por otra parte, aunque yo hubiese querido favorecer su audacia inaudita, ¿cómo hubiera podido burlar la vigilancia de la guardia que rodea el castillo? Bien sabéis, además, que es preciso abrir 20 puertas de acero, selladas con las armas del rey, para llegar hasta aquí. Repito que no me explico cómo ha podido este joven vencer tantas dificultades. Mientras el aya hablaba, yo discurría sobre lo que había de decir, y se me ocurrió la idea de hacerme pasar por el profeta Mahoma. «Hermosa princesa», dije a Escirina, «no os asustéis, y vos tampoco, Macpaker, de verme aquí. Soy el profeta Mahoma, y no he podido ver sin compadeceros que pasáis los más bellos años de vuestra existencia encerrada en esta cárcel. Vengo, pues, para desmentir la predicción que de tal modo espanta a Bahamán, vuestro padre. Tranquilizaos, pues, y regocijaos, porque vais a ser la esposa de Mahoma. En cuanto se divulgue la noticia de vuestro casamiento, todos los reyes temerán al suegro del profeta y os envidiarán todas las princesas». Escirina y Macpaker prestaron fe a lo que les dije. Pasé la mayor parte de la noche en compañía de la hija del rey de Gazna. Cuando llegó el momento de abandonar su aposento, le prometí volver al día siguiente. Regresé en mi caja al bosque, sin ser visto por los soldados, y cuando el sol estaba ya alto en el horizonte, me encaminé a la ciudad, donde compré trajes magníficos, un turbante de tela de las Indias, con rayos de oro, un rico cinturón y esencias y perfumes, empleando en esto todo el dinero que me quedaba. El resto del día lo pasé en el bosque ataviándome y perfumándome. En cuanto anocheció, metíme en la caja y volé al aposento de mi amada. Escirina me aguardaba llena de impaciencia. «Oh, gran profeta», me dijo, «temía que hubieseis olvidado a vuestra esposa. Mas decidme, ¿por qué tenéis ese aspecto de joven? Yo me imaginaba que Mahoma era un venerable anciano de luenga y blanca barba». «Y no os engañáis», le contesté, «pues ese es el aspecto con que me aparezco a los creyentes que son merecedores de tanto bien, pero he creído que os agradaría más bajo las apariencias de un joven». Al amanecer abandoné el palacio para volver a la noche, y continué mis visitas sin que por un momento sospechasen del engaño Escirina ni su aya.
Transcurridos varios días, el rey de Gazna visitó el palacio, y como halló todas las puertas cerradas y el sello intacto, dijo, henchido de satisfacción, a los cortesanos que le acompañaban: «Esto va a pedir de boca. Mientras todas las puertas del palacio continúen como están, no tengo que temer la desgracia que amenaza a mi hija». Subió el rey al aposento de Escirina, la cual no pudo mirarla sin turbarse. Notó el rey la turbación de su hija y le preguntó el motivo, aumentando así el malestar de la joven. Al fin no pudo resistir la princesa a la obstinación de su padre y le contó lo que ocurría. Júzguese de la sorpresa del rey de Gazna al saber que, sin esperarlo ni soñarlo siquiera, era nada menos que suegro de Mahoma. «¡Qué absurdo, hija mía!», exclamó. «¿Cómo es posible que seas tan crédula? ¡Ay, cielos!», añadió con voz lastimera. «Está visto que es completamente inútil oponerse a tus designios. El horóscopo se ha cumplido. Un traidor ha seducido a Escirina». Dicho esto, salió furioso del aposento de su hija y no dejó de registrar hasta el último rincón del palacio. Pero no pudo hallar ni el rastro del seductor. «¿Por dónde?», se preguntaba. «¿Por dónde ha podido entrar ese atrevido en el palacio? A la verdad, esto me deja asombrado». Bahman resolvió pasar allí la noche, y sometiendo a la princesa a nuevo interrogatorio, le preguntó si había cenado alguna vez conmigo. «No», repuso Escirina. «Jamás ha consentido en tomar alimento ni licores estando en mi compañía». Entretanto, llegó la noche, y el rey de Gazna, sentado en un diván, mandó que se encendiesen todas las luces del aposento de su hija y desenvainó el alfanje, dispuesto a lavar con sangre el ultraje hecho a su honor. Un relámpago hirió los ojos de Bahman, el cual se precipitó a la ventana por la que, según le había dicho Escirina, yo entraba todas las noches. Miró el rey al cielo, y como lo viera todo del color del fuego, apoderóse de él un espanto terrible. Esto me favoreció, pues cuando yo aparecí en la ventana, Bahman, que se hallaba aún dominado por el terror, lejos de abalanzarse a mí y decapitarme, dejó caer el alfanje. Luego, postrándose a mis pies, dijo al mismo tiempo que besaba mis manos: «Oh gran profeta, ¿qué he hecho yo para merecer el honor de ser tu suegro?». «Poderoso rey», le contesté levantándole, «sois vos, de entre todos los musulmanes, el que más fe tiene en mí y por lo tanto el que más quiero. En la tabla fatal estaba escrito, y nuestros astrólogos lo leyeron perfectamente, que vuestra hija había de ser seducida por un hombre. Pero yo rogué al Altísimo Alá que os librase de semejante desgracia, y Alá me escuchó, pero a condición de que Escirina fuese mi esposa». Creyó el débil príncipe lo que yo le dije, y enajenado de gozo por haber emparentado con el profeta, volvió a caer a mis pies para significarme su gratitud. Levantéle de nuevo, asegurándole que no había de faltarle mi protección mientras siguiese siendo merecedor de ella, y me dejó solo con su hija. El mismo día ocurrió un accidente que acabó de confirmar al rey en la opinión que de mí tenía. Al volver a la ciudad, desencadenóse una furiosa tempestad y, espantado por el fulgor de los relámpagos, el caballo de uno de los cortesanos se encabritó, dando con su jinete en tierra. El cortesano, que habíase burlado de lo que dijera el rey acerca del casamiento de su hija con el profeta, resultó con una pierna rota. «¡Ah, desdichado!», exclamó el rey. «El profeta ha castigado tu incredulidad». Transportaron al herido a su domicilio, y en cuanto Bahman se halló en su palacio, ordenó que se celebrasen grandes festejos en honor de Mahoma y de su esposa Escirina. «¡Viva Bahman, suegro del profeta!», exclamaba el pueblo entusiasmado. Al anochecer abandoné la ciudad, volví al bosque y, entrando en mi caja, me trasladé al aposento de la princesa. «Hermosa Escirina», le dije apenas estuve a su lado, «un cortesano de vuestro padre se ha permitido dudar de que os habéis casado con Mahoma, y para castigarle, desencadené una tempestad a fin de que su caballo se espantase y el incrédulo se rompiera una pierna al caer.
Al siguiente día, el rey de Gazna reunió a su consejo y le propuso ir todos juntos a pedir perdón a Mahoma y desagraviarlo por la incredulidad del cortesano que tan cara había pagado su falta. Así lo hicieron, presentándose todos a la princesa. «Stirina», le dijo el rey, «venimos a suplicarte que intercedas con el profeta por un hombre que se ha hecho merecedor de su justa cólera». «Sé de lo que se trata, señor», contestó la princesa, «porque Mahoma me lo ha referido». Todos los ministros quedaron convencidos de que Stirina era realmente la esposa del profeta y, postrados a sus pies, le rogaron que intercediera por el desgraciado cortesano y por ellos. La princesa les ofreció que los complacería. Entretanto habíanseme agotado las provisiones y, como además había gastado en trajes y perfumes todo el dinero de que disponía, no sabía cómo arreglármelas. Ocurrióseme entonces una idea que puse en práctica aquella noche, cuando volví a reunirme con Stirina. «Esposa mía», le dije, «nos hemos olvidado de una formalidad en nuestro casamiento. No me habéis entregado vuestra dote y esto me contraría. Pero como yo no deseo la dote sino llenar esa formalidad, bastará con que me deis una de vuestras joyas». La princesa quiso entregarme todo su tesoro, pero yo me contenté con 2 diamantes de gran tamaño que al siguiente día vendí en la ciudad. Un mes había transcurrido ya desde que me convertí en el profeta, cuando llegó a Gazna un embajador. Este embajador, en nombre de su soberano, iba a pedir en matrimonio a Stirina. «Siento mucho», le contestó Bahman, «no poder acceder a lo que vuestro rey me pide, pues ya he dado mi hija por esposa al profeta Mahoma». Al oír estas palabras, el embajador creyó que el rey de Gazna había perdido el juicio. Despidióse, pues, del soberano y volvió a su país. Al principio el rey fue del mismo parecer que su embajador acerca del estado mental de Bahman, pero reflexionándolo mejor, creyó que la negativa envolvía un desprecio imperdonable, y reuniendo al punto un poderoso ejército, invadió el reino de Gazna. Aquel rey se llamaba Kazem, y Bahman, que era menos fuerte que él, hizo, además, sus preparativos guerreros, pero con tal lentitud que no pudo impedir el avance del enemigo. Sabedor el rey de Gazna del número y de las hazañas del ejército de Kazem, se consideró perdido, y reunido su consejo, el cortesano que se había roto una pierna al caer del caballo, habló en estos términos: «Me sorprende que el rey demuestre tanto temor en la ocasión presente. ¿Qué daño pueden causar todos los príncipes reunidos al suegro del profeta?» «Tenéis razón, a Mahoma debemos dirigirnos», repuso Bahman. Dicho esto, fue a encontrar a Stirina y le dijo: «Hija mía, apenas despunte el nuevo día, Kazem asaltará la ciudad y temo no poder resistir el ataque. Por lo tanto, he venido a rogarte para que intercedas en nuestro favor ante Mahoma». «Señor», repuso la princesa, «no dudo de que el profeta estará de nuestra parte y que, deshaciendo el ejército enemigo, enseñará a los demás príncipes, con el escarmiento de Kazem, cómo deben tratar al suegro de Mahoma». «Entretanto», repuso el rey, «la noche avanza y el profeta no viene. ¿Nos habrá abandonado?» «No, padre mío», contestó Stirina. «Él ve desde el cielo al ejército que nos asedia y quizá en estos momentos lo ha deshecho ya, sembrando el pánico entre nuestros enemigos». Efectivamente, esto era lo que el supuesto Mahoma quería hacer. Habiendo, pues, observado durante todo el día el ejército de Kazem y las posiciones que ocupaban, y muy especialmente el cuartel general del rey, llené de piedras grandes y pequeñas mi caja, me remonté por los aires y me detuve por encima de la tienda real. Los soldados dormían a pierna suelta, y esto me permitió descender hasta una abertura de la tienda, a través de la cual miré, y viendo a Kazem tendido sobre ricas pieles, le arrojé una piedra con tan certera puntería que le herí gravemente en medio de la frente. El rey lanzó un grito que despertó a sus guardias, los cuales acudieron presurosos en auxilio de su soberano. Yo aproveché la ocasión para remontarme en el aire,
dejando caer una lluvia de piedras sobre la tienda y los que la rodeaban. Entonces el pánico se apoderó de todo el ejército enemigo de Bahamán. Presa del terror, emprendió tan precipitada fuga que abandonó en su huida tiendas y bagajes. «Mahoma nos extermina, estamos perdidos», exclamaban los infelices. Bahamán, sorprendido al ver que el enemigo había levantado el cerco, lo persiguió con sus mejores tropas y después de hacer con los fugitivos una horrible carnicería, hizo prisionero a Kazem. «¿Por qué?», le dijo. «Has entrado en mis estados contra toda razón y derecho. ¿Qué motivos te he dado para que me declares la guerra?» «Bahamán», repuso el rey vencido, «supuse que me negabas por esposa a tu hija con ánimo de ofenderme. No podía creer que el profeta fuese tu yerno y quise vengarme. Mas ahora no tengo duda, pues todo lo que me sucede no puede ser sino obra suya». Bahamán dejó de perseguir a sus enemigos y volvió a Gazna acompañado de Kazem, el cual murió a consecuencia de la herida que yo habíale producido. En todas las mezquitas se celebraron fiestas para dar gracias al profeta por haber confundido a los enemigos de Gazna. Y el rey se trasladó enseguida al palacio de la princesa. «Hija mía, vengo para expresar mi gratitud a Mahoma por los beneficios que me ha dispensado, y ojalá pudiera hacerlo personalmente». Pronto pudo satisfacer este deseo, pues a los pocos instantes aparecí en el aposento, entrando como de costumbre por la ventana. En cuanto me vio el rey, postróse a mis plantas y besando el suelo exclamó: «Oh gran profeta, no sé cómo expresarte lo que siento». Levanté a Bahamán amorosamente y besándole en la frente le dije: «Príncipe, ¿podíais suponer que yo os abandonase en el terrible trance que por amor mío os encontrabais? He castigado el orgullo de Kazem, que pretendía apoderarse de vuestros estados y robar a Estirina para encerrarla en su harén». 2 días después del entierro de Kazem, el rey de Gazna decretó grandes festejos para celebrar no solo la derrota de sus enemigos, sino también el matrimonio de Mahoma con la princesa Estirina. Creí conveniente dar señales de mí con algún nuevo prodigio, y al efecto compré en la ciudad buena cantidad de pez, torcidas de algodón, pedernal y eslabón. Bañé el algodón en la pez, y así tuve pronto hechos unos fuegos artificiales. Llegada la noche, volví a mi caja, y cerniéndome sobre la ciudad, cuando sus calles estaban más concurridas y las fiestas en su mayor esplendor, pegué fuego a las mechas y el efecto superó a cuanto podía yo imaginarme. Al ser de día, fui a la ciudad y oí las conversaciones más peregrinas acerca de lo que yo había hecho la noche anterior. Divertíame esto sobremanera cuando, ¡ay!, dirigí mi vista al bosque y vi que mi caja, el instrumento de mis prodigios, era presa de las llamas. Alguna chispa de los fuegos artificiales había prendido en la madera sin que yo lo advirtiese, y el fuego tomó incremento durante mi ausencia. No podría expresaros la angustia y la desesperación que se apoderó de mí. Pero la cosa no tenía remedio y era preciso tomar una determinación, que no podía ser otra que la de ir a buscar fortuna en otra parte. Así el profeta Mahoma vióse obligado a abandonar a Gazna. Al cabo de 3 días de camino, tropecé con una caravana de mercaderes del Cairo que volvían a su país y me uní a ellos. En el Cairo híceme mercader, recorrí muchos países y visité numerosas ciudades sin poder olvidar el pasado. Finalmente, viejo ya y cansado, llegué aquí, donde encontré al desgraciado a quien tú, príncipe de los genios, querías quitar la vida. El genio, apenas hubo terminado el tercer anciano su historia, perdonó al mercader el resto de la pena y desapareció acto continuo. El pobre mercader, enajenado de júbilo, dio las gracias a sus libertadores y volvió a su hogar, donde al lado de su esposa y de sus hijos vivió tranquilamente muchos años.